¿Qué onda, gente? Aquí Vermail, y hoy van a escuchar una historia sobre dos personas que nunca debieron conocerse, a un becado sobreviviendo en Harvard, y una chica millonaria intentando escapar de su propia vida. Porque sí, a veces el amor no termina porque alguien dejó de sentir cosas. A veces termina porque el mundo de una persona es demasiado grande y el de la otra demasiado frágil. Los dejo con la voz de Ethan. La primera vez que vi a Emilia, pensé que estaba perdida, no emocionalmente, literalmente perdida, estaba parada afuera de una biblioteca de Harvard, mirando un mapa del campus, como si estuviera intentando desactivar una bomba. Sudadera gris enorme, mochila sencilla, cabello mal amarrado y una expresión de cansancio que honestamente reconocí demasiado bien a mí. Preguntó, ¿sabes dónde queda Emerson Hall? Le respondí, NCN, y luego caminamos juntos en silencio. Eso fue todo. Ni música dramática, ni destino cósmico, solo dos personas cansadas caminando bajo. Frío de octubre. Yo estaba becado en Harvard, y honestamente, sonar impresionante es gratis, porque la realidad era muchísimo menos glamorosa. Vivía en un departamento diminuto, donde el calentador funcionaba cuando quería. Trabajaba aparte de estudiar, dormía poco, comía peor y pasaba la mitad de mi vida sintiéndome fuera de lugar en las universidades élite. Tienen algo curioso. Puedes entrar por inteligencia, pero eso no significa que te acepten realmente. Siempre había alguien con mejor ropa, mejor apellido, mejores conexiones. Yo era el becado el tipo que reutilizaba apuntes viejos, en el que trabajaba noches, el que nunca salía, porque no podía pagar restaurantes absurdamente caros. Y honestamente, Mia Costamber, la humillación constante eventualmente deja de doler. Solo se vuelve ruido de fondo en la gente rica. Te humilla sonriendo. Y eso da más miedo que alguien gritándote, pero Emilia no parecía acostumbrada. Eso fue raro. Porque aunque vestía simple, hablaba raro o no en acento, en forma de existir en como alguien que había aprendido a imitar normalidad viendo películas. La primera vez que la llevé a comer hot dogs afuera de Harvard, parecía fascinada, como si jamás hubiera comido en la calle. Preguntó, ¿la gente realmente cena aquí? Y yo me reí en la gente pobre. Ella soltó una risa pequeña, y por primera vez la vi relajarse un poco. Empezamos a vernos seguido. Después de eso, primero para estudiar, luego, porque y lentamente Emilia empezó a formar parte de mi rutina. Esperaba afuera de mis clases. Se sentaba conmigo en bibliotecas vacías. Me acompañaba cuando salía tarde del trabajo. Veces simplemente caminábamos sin rumbo por Cambridge mientras hablábamos de estupideces, y honestamente, creo que ambos estábamos demasiado cansados para fingir. Ella nunca hablaba mucho de su familia. Cada vez que preguntaba cambiaba el tema, pero sí decía pequeñas cosas raras, tipo, nunca había lavado ropa sola, nunca había usado transporte público. La primera vez que la subí a un autobús, parecía más nerviosa que yo durante finales. Se agarraba fuerte del tubo como si el camión fuera a explotar. Cuando una señora le gritó porque tardó demasiado pagando, Emilia me miró horrorizada y susurró, ¿siempre son tan agresivos? Yo casi me reí. Bienvenida a la clase media. Ella tenía millones, pero nunca había vivido realmente. Poco a poco empezó a aprender cosas normales conmigo. Cocinar, ramen, barato en comprar cosas en supermercados pequeños, en dormirse viendo películas, piratas en mi laptop, vieja en comer cereal directamente de la caja, porque ninguno quería lavar platos. Y honestamente, esas cosas pequeñas empezaron a sentirse peligrosamente importantes. A la primera vez que se quedó dormida en mi departamento fue accidental. Estábamos viendo una película horrible de terror, pirateada, como a las 2 de la mañana, dejó de responder. Y estaba dormida sobre mi hombro, y recuerdo perfectamente haber pensado, no hagas esto importante, porque la gente como yo sabe reconocer problemas antes de enamorarse. Y Emilia, claramente era un problema enorme. Las personas rotas siempre se reconocen entre ellas. Los rumores empezaron rápido, porque Harvard funciona exactamente igual que secundaria, solo que con gente rica usando palabras más largas. La gente empezó a hablar, aunque Emilia era raja, que porque siempre estaba conmigo, aunque seguramente era pobre también, que yo estaba aprovechándome de ella, y honestamente a mí me daba igual. Estoy acostumbrado a que la gente mire raro a los becados, pero Emilia Noah una vez escuchó a unas chicas burlarse de mis zapatos afuera de una cafetería, y aunque yo ni reaccioné, Elisa esa noche estaba molesta.
muy molesta y me preguntó, ¿por qué dejas que hablen así de ti? Y le respondí algo que honestamente llevaba años pensando, porque pelearte con gente así no cambia nada. Ella se quedó callada muchísimo tiempo después de eso, como si esa respuesta le hubiera dolido más de lo que debería. Con el tiempo, empezó a pasar algo extraño. Emilia dejó de parecer una chica rica, fingiendo ser normal, y empezó a parecer feliz, feliz de verdad. La veía sonreír viendo tonterías, dormirse tranquila, hablar más en una noche. Estábamos sentados afuera de Harvard, comiendo hot dogs horribles mientras nevaba ligeramente y ella dijo, nunca había tenido una vida tan pequeña. La frase sonó triste al inicio, pero luego sonrió. Creo que me gusta, empecé y ahí fue cuando empecé a enamorarme de ella. De verdad, no por cómo se veía, no por misterio, sino porque conmigo parecía descansar como si por primera vez pudiera dejar de actuar. No me enamoré de la heredera multimillonaria. Me enamoré de la chica que sonreía comiendo hot dogs baratos bajo la nieve. En una noche me preguntó, ¿y si algún día las cosas se ponen feas? Yo me reía, pues te protejo. Lo dije jugando porque honestamente pensé que hablaba de exámenes o problemas normales. No entendía el tamaño real del mundo al que pertenecía Emilia, pero ella sí. Y por cómo me miró esa noche, supe que se tomó esa promesa en serio. Los problemas empeoraron después de eso. Los rumores se volvieron bullying, abierto en bromas, humillaciones, en comentarios. Nada físico al inicio, en solo ese tipo de crueldad elegante que tienen los universitarios ricos. Una vez escondieron mi mochila durante horas, otra vez dejaron dinero sobre mi escritorio para ayudarme y Emilia empezó a reaccionar peor y peor cada vez, porque ella sí entendía algo que yo no. La gente alrededor suyo no era normal. Todo explotó una noche de lluvia. Habíamos salido a comer. Después de estudiar, hot dogs baratos, papas fritas, nada especial. Regresábamos caminando cuando un grupo de tipos nos interceptó cerca de una calle vacía. Reconocí a dos tipos ricos del campus. Estaban borrachos y querían humillarme. Nada nuevo. Intenté ignorarlos. Pero uno empezó a burlarse de Emilia. ¿Así que ahora sales con becados? Ella se puso pálida inmediatamente, no asustada, aterrorizada. Como si supiera algo que yo no. Intenté hacerme el valiente, porque claro, los hombres enamorados pierden IQ de forma industrial. Les dije que se fueran a la mierda. Y entonces uno de ellos agarró un tubo metálico tirado cerca de una construcción. Todo pasó demasiado rápido. No hubo pelea épica. No hubo música dramática, solo un golpe seco, dolor en sangre. El suelo acercándose demasiado rápido. Lo último que recuerdo claramente fue Emilia gritando mi nombre, un grito real, de terapia. Hijos de perra. Solo de leer esto me estoy enojando. Lo peor de enamorarte no es que te rompan el corazón, es descubrir que harías cosas estúpidas solo para proteger a alguien desperate en un hospital con puntos en la cabeza. Dola horrible. Y Emilia, desaparecida, completamente desaparecida. No respondía mensajes. No estaba en Harvard. Su número dejó de existir, nada, como si jamás hubiera existido. Y honestamente, eso fue peor que el golpe, porque mi cerebro llegó a la conclusión más lógica posible. Claro, eventualmente se cansó de la autoestima construida con pobreza emocional. Hace eso. Siempre encuentras formas de culparte primero cuando tienes baja autoestima. Siempre encuentras maneras de convertir el abandono en culpa propia. Pasaron años. Term en Harvard, conseguí trabajo, seguí sobreviviendo, pero me volví más frío, más cansado, más silencioso, como si parte de mí se hubiera quedado atrapada en aquella noche lluviosa. Y entonces ella regresó. La reconocí antes de verla, porque primero llegaron las camionetas negras, luego los guardaespaldas, después periodistas, cámaras. Finalmente Emilia bajó del auto traje negro elegante, cabello perfectamente arreglado, en una presencia tan absurda que toda la calle se quedó mirándola. Y honestamente, por un segundo pensé que había confundido a la persona, porque esa mujer no se parecía a la chica que se quedaba dormida viendo películas piratas en mi sofá, hasta que me miró. Y ahí volvió a ser ella, la misma mirada cansada, la misma tristeza escondida, la misma chica que aprendió a comer hot dogs conmigo bajo la nieve. A veces las personas cambian tanto que lo único que sigue igual es la manera en la que te miran. Ella caminó hacia mí. Lentamente, los guardaespaldas
intentaron seguirla, pero Emilia levantó la mano sin siquiera mirarlos y todos se detuvieron a Anne como si estuvieran acostumbrados a obedecerle inmediatamente. Ahí entendí que su mundo funcionaba diferente al mío, en todos los sentidos posibles. En cuando estuvo frente a mí, sonrió apenas y dijo: ¿sigues usando los mismos zapatos feos, Anne? Y yo me reí sin querer, porque después de años imaginando ese reencuentro, eso fue lo primero que dijo. Nos vimos otra vez días después, Anne sin cámaras, Anne sin escoltas, Anne sin periodistas, solo nosotros. Me mandó la ubicación de un restaurante absurdamente caro en Boston ND. Esos lugares donde hasta respirar parece costar dinero. Y honestamente estuve a punto de no ir, Anne, porque algo dentro de mí seguía pensando: ella ya no pertenece a tu mundo. Pero fui, Anne. Y cuando llegué, ella ya estaba ahí, Anne, esperándome, con una sudadera gris, simple, la misma clase de ropa que usaba en Harvard. Como si durante unas horas quisiera volver a ser aquella versión pequeña y escondida de sí misma. Hablamos durante horas. Me contó todo: la familia, la presión, las amenazas. Resulta que Emilia era heredera de una corporación gigantesca en viejo dinero. El tipo de riqueza que no sale en Forbes, porque ni siquiera necesita presumirse en después del ataque. Su familia intervino inmediatamente. A los guardaespaldas que yo ni sabía que existían aparecieron y la sacaron del país esa misma noche. Y durante años, básicamente, dejó de tener control sobre su propia vida en eventos, en empresas, en relaciones públicas, en prensa, en todo, decidido por otras personas. Y luego me miró directamente y dijo: lo peor no fue irme. Quedó callada unos segundos. Lo peor fue entender que jamás iba a poder despedirme de ti. Hay despedidas dolorosas. Y luego están las personas que desaparecen sin darte oportunidad siquiera de odiarlas después. De eso empezó a invitarme poco a poco a su mundo. Y honestamente, fue surrealista. A la primera vez que subí a una de sus camionetas sentí que estaba entrando a la vida de otra persona. Chofer, en seguridad, en vidrios oscuros, en todo parecía exageradamente distante de la realidad normal. En una noche me llevó a una gala benéfica enorme, en gente famosa, en empresarios, en políticos, en todos. Actuaban como si Emilia fuera algún tipo de realeza moderna. Yo ahí parado sintiéndome exactamente igual que el becado perdido de Harvard. Pero lo más extraño era verla actuar en ese entorno, porque era perfecta, elegante, inteligente, intocable, como si hubiera nacido específicamente para dominar ese mundo. Y aún así, cada vez que podía se acercaba a mí solo para susurrar cosas pequeñas tipo: odio estos eventos, Anne, o preferiría estar comiendo ramen contigo. Anne un día me llevó a conocer a su madre y hermano. Esa mujer daba miedo, no porque fuera grosera. Peor, era demasiado elegante. El tipo de persona multimillonaria que puede destruir empresas mientras toma vino y sonríe educadamente. Cuando me saludó, sentí inmediatamente que ya sabía absolutamente todo sobre mí, mi beca, mi trabajo, a mi pasado, en todo. Cuando Emilia salió un momento de la habitación, su madre me dijo: a mi hija nunca había dormido tranquila hasta que te conoció, Anne. Y honestamente, creo que esa frase me destruyó más que cualquier otra cosa. Puedes tener miles de millones y aún así no poder comprar una sola noche de paz. Después de eso, Emilia empezó a buscar cualquier excusa para pasar tiempo. Conmigo manejábamos por horas, caminábamos. De noche veíamos películas malas otra vez, como si intentara reconstruir los años que perdió Annie. Y una noche apareció frente a mi departamento con una sonrisa rara y dijo: en Venezuela tengo algo que enseñarte. Seguí hasta un estacionamiento privado enorme. Y ahí estaban un Bugatti Divo negro, brillante, ridículamente hermoso. Parecía más una nave espacial que un auto real. Me quedé completamente en silencio. Y Emilia sonrió apenas. Recuerdo que una vez dijiste que querías uno. La miré confundido en Emilia. Eso cuesta más que todo lo que he ganado en mi vida. Y entonces respondió: lo sé, a la gente rica compra autos para presumir. Ella compró uno porque recordó una conversación que tuve años atrás. Resulta que lo había comprado para mí, porque durante años recordó conversaciones pequeñas que yo ya ni siquiera recordaba las veces que hablaba de autos para distraerme del estrés de las noches, donde le mostraba videos de ingeniería automotriz mientras comíamos comida instantánea. En ella recordó todo. Y ahí entendí algo
peligrosísimo. El amor de Emilia nunca desapareció. Anne solo estuvo atrapado detrás de una vida monstruosamente grande, pero incluso rodeado de lujo. Seguía sintiéndose triste a veces, porque había una distancia imposible entre nosotros. Yo seguía sintiéndome pequeño dentro de su mundo, ni ella seguía sintiéndose prisionera dentro del suyo. Una noche terminamos estacionados frente al río Charles. Silencio como en Harvard Inn. Y entonces Emilia dijo algo bajito. ¿Sabes qué fue lo peor de volver a verte? La miré y sonrió. Tristemente, darme cuenta de que contigo sigo sintiéndome como una persona normal. Después me miró directamente en los ojos ligeramente húmedos. Annie dijo, prometiste protegerme. Y fui yo quien terminó dejándote solo porque entendí algo horrible en ese momento. Nunca dejó de quererme. Nunca. Simplemente pertenecíamos a mundos demasiado diferentes para sobrevivir juntos.